Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Sáenz Martínez y a continuación les voy a presentar mi trabajo de fin de máster que lleva por título Estudio de caso, el método DOMA en un TEL. Bien, esta presentación consta de un índice y en este índice se recogen los siguientes apartados: inclusión educativa, definición de TEL, objetivo e hipótesis de la investigación, el método, aplicación del método, resultados, discusiones y conclusiones y por último referencias bibliográficas. Bien, la inclusión educativa. Me gustaría decir que este estudio, esta investigación, tiene una connotación inclusiva, ya que he tenido presente las palabras que dijo Pilar Arnaiz en el año 1996, las cuales eran que para ella la inclusión es una actitud, un sistema de valores, de creencias, no una acción ni un conjunto de acciones. Se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada alumno y de todos los alumnos de la comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros y así puedan alcanzar el éxito. Por lo tanto, somos inclusivos. Bien, comencemos pues. Definición de trastorno específico del lenguaje, TEL. De todas las que he encontrado, destaco las siguientes, que son de distintos autores y asociaciones. Bien, comienzo por la definición de Starr y Talar. Estos autores realizaron la conceptualización más precisa, ya que dieron unos criterios mínimos para el diagnóstico de un TEL y también para poder descartar niños cuyos problemas con el lenguaje provienen de causas distintas, ¿vale? A continuación voy a hablar de Rabin y Allen, que en 1983 establecen la clasificación de los tipos de TEL. Es decir, ellos delimitan la vertiente expresiva, comprensiva y la mixta. Y dependiendo de las características de dificultades, así lo clasificaban, siendo un TEL expresivo, TEL comprensivo o TEL mixto. Seguidamente me hago eco de la definición de la Asociación Americana de Lenguaje y Habla, que dice que el TEL es un trastorno del lenguaje anormal a la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos o algunos de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. De ahí que sea la definición más integradora. Y por último me hago eco de la definición que nos da la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, que define este trastorno como dificultades del lenguaje observadas en niños con un desarrollo típico en todas las demás funciones psicológicas y con una educación normal, al menos en el momento en el que se detecta, ¿vale? Una vez dicho estas definiciones y contextualizando, pasamos a al objetivo e hipótesis de la investigación. Como objetivo he seleccionado el siguiente: conseguir que un niño TEL consiga acceder a la lectura mediante el método DOMA, mediante la intervención con este método. Y como hipótesis me planteo la siguiente: la eficacia del método DOMA para la enseñanza de la lectura con un niño TEL. El método. Bien, el método, su creador es este doctor que aquí le presento, que es el doctor Glenn Doma. Vale, de este método se pueden extraer la siguiente información que he considerado más relevante, que es un método global de lectura, que facilita el análisis del almacenamiento de las palabras. Que este doctor consiguió que niños de 3 años con lesiones cerebrales leyeran mejor que niños de 8 años y sanos. Otro rasgo definitorio de este método, que la palabra entra por los ojos como una foto que es procesada y almacenada. Y por último, también destaco
que el método cuenta con una metodología de intervención basada en el máximo aprovechamiento de las posibilidades del alumno. Una vez realizado esta breve introducción acerca del método y habiendo presentado a su creador, me dispongo a hablarles sobre la aplicación del método. Participantes del método. Es un varón de 7 años que estudia en un centro educativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con un nivel socioeconómico medio. Su padre es administrativo y su madre trabajadora en el sector textil. Instrumento empleado para la aplicación del método. Una entrevista previa con la familia y el tutor del niño. Con esto se intenta recabar la mayor información posible del niño para saber cuáles son sus intereses, cómo se muestra en clase, cómo se muestra en el entorno familiar y a partir de ahí poder hacernos una idea de cómo llevar con él la intervención. Seguidamente, tener una evaluación inicial de la competencia lectora del niño para saber cuál es su grado de competencia lectora y saber cómo poder afrontar el método. Y por último, cómo lo voy a registrar a través de hojas de registro y distintas observaciones. Bien, pasamos al siguiente paso. Seguimos con la aplicación del método. El método consta de 5 fases, según Avellán 2017, que es en el que nos hemos apoyado. El método se debe llevar a cabo como si fuera un juego. Por eso es conveniente recitar al niño las palabras con entusiasmo, con voz clara y con entonación alta. La evaluación inicial que se lleva previamente a estas fases se llevará a cabo mediante una breve lectura del libro Miau que recoge los fonemas que trabaja en clase P y M. Una vez finalizada dicha evaluación, tendrá lugar la aplicación del método. El método, como se puede ver en la diapositiva, consta de 5 fases. En la primera fase, denominada fase palabras, se le enseñará solamente palabras solas, en primer lugar sustantivos organizados por categorías. En esta fase se han elaborado distintas tarjetas de un campo semántico apropiado para que el alumno las pueda trabajar. Esta fase equivale a una semana en el método DOMA, que se distribuyen de la siguiente manera. En la primera sesión se le muestran 5 tarjetas de la primera categoría. En la segunda sesión, a estas mismas 5 se le aumentan 5 más. En la tercera sesión, a las 10 que ya conoce, se le suman 5 nuevas palabras de la tercera categoría. En la cuarta sesión, a las 15 palabras que ya conoce de las categorías anteriores, se le suman 5 palabras más de la cuarta categoría. Y en la quinta sesión, las 20 palabras de las 4 categorías anteriores más 5 palabras de la quinta categoría. En ninguno de los casos debemos excedernos de 25 tarjetas, por lo que iremos quitando tarjetas de las primeras categorías a medida que introducimos las categorías nuevas. Nunca mezclaremos las tarjetas, es decir, todas las tarjetas de la misma categoría se mostrarán seguidas, no salteadas con las de otra categoría. La segunda fase, denominada parejas de palabras, está entre palabras sueltas y frases. En esta fase ya el niño tiene un conocimiento de más de 50 palabras aisladas. Aquí comenzamos a trabajar los pares de palabras, como es asociar el color a un objeto, como por ejemplo puede ser verde botella, azul mar, rojo lápiz, etc. Y también podemos jugar a pares de palabras contrarios, como alto, bajo, claro, oscuro, grande, pequeño. Eso consta en la segunda fase. Tercera fase, denominada oraciones. En esta fase, el método se encarga de introducir verbos en la oración y empieza a formar pequeñas formaciones sintácticas como nombre,
como sujeto, verbo y acción. A partir de esta fase, el tamaño de las tarjetas ya lo podemos reducir y aprovechar estas sencillas frases. Estas sencillas frases podemos realizar un pequeño libro que se lo leeremos al niño varias veces al día a modo de recordatorio de todo lo trabajado anteriormente. Vale, finalizada la tercera fase denominada oraciones, pasamos a la cuarta. Esta cuarta fase lleva por nombre artículos en oraciones. Se encarga de introducir los artículos para dar sentido completos a las oraciones. En esta fase, el tamaño de las letras va disminuyendo. Disminuye a 2,5 centímetros. ¿De acuerdo? Por último, la quinta fase. La quinta fase recoge o aglutina, mejor dicho, todo el trabajo de las fases anteriores. Es el momento del cuento leído en la evaluación inicial volver a leerlo ahora. Se cambia el color de las tarjetas para que las pasamos de rojo a negro. Y como hemos dicho anteriormente, el cuento está relacionado con los intereses del niño, ya que para él es motivante poder trabajar con recursos que le motivan, ya que su trastorno le impide hablar con facilidad y si no le damos materiales motivantes, su frustración podría ser mayor y los resultados no serían los esperados. El cuento se le leerá varias veces al día con una velocidad y una entonación normal. En todas estas 5 fases, la figura o el desempeño del docente tiene un carácter de guía, ya que se encarga por un lado de presentar las actividades a realizar y de evaluador, ya que todos los aspectos que se estén viendo van a quedar registrados en notas para realizar después posterior análisis de los resultados. Vale, en la siguiente diapositiva vamos a ver un breve ejemplo de lo que he comentado anteriormente. Primera fase, que era palabras, todas extraídas del libro que hemos seleccionado para él. Pepa, palabra aislada. Segunda fase, Pepa y Missy, pares de palabras. Tercera fase, que las oraciones ponemos un sujeto, un verbo y un nombre, un complemento. En este caso es Pepa pasea a Missy. En la cuarta fase ponemos un artículo para darle ya sentido completo a la oración. En este caso es Pepa pasea a Missy. Y por último, la quinta fase, el cuento que se va a evaluar en la evaluación final y que ya se utilizó para la evaluación inicial. Bien, dicho esto, pasamos a los resultados. Los resultados de la investigación arrojan lo siguiente. Tenemos evaluación inicial y evaluación final. En la evaluación final, sin haber realizado ninguna fase, es decir, solamente con la lectura para ver el nivel de competencia lectora del niño, se obtuvieron los siguientes resultados. El niño reconoce muy pocas palabras. Destacamos que conoce Pepa, Missy, Pepa otra vez, pasea, Missy, Missy sol, Pepa y sol. Pero no reconoce el resto del resto de la frase, como a paseo, sola no la reconoce, como se puede ver en esta tabla, a Missy tampoco, a paseo, sale al, nada más que identifica Missy sol, sale al, tampoco identifica, no lo reconoce y se identifica Pepa sol, y palabras como pelo, lápiz, colegio, que son cotidianas para él, no las reconoce. Vale, una vez trabajadas todas las fases, como he desarrollado anteriormente, con palabras cotidianas, con distintos campos semánticos relacionados con el niño, sumando a lo largo de las sesiones palabras nuevas y demás, nos arrojan los siguientes resultados de la evaluación final. Como se puede ver en esta tabla, la evaluación final nos da una visión totalmente diferente a lo que habíamos visto en la evaluación inicial. Como podemos observar, en más de un 90%
ha mejorado